Esta chica de aquí es María y está pensando en adquirir una vivienda. Para ello va a pedir una hipoteca a un banco. Después de consultar con varias entidades financieras, se ha decantado por el banco Arabank. En unos días formalizará el contrato de crédito inmobiliario. Cuando nos encontramos en una situación de este tipo, es importante que seamos conscientes de que existe un desequilibrio en la capacidad de negociación entre las partes contratantes, es decir, entre nosotros como particulares y las entidades financieras. Teniendo esto en cuenta, nos preguntamos, ¿existe algún mecanismo que pueda protegernos? Para intentar solucionar ese desequilibrio existe el derecho de consumo. En él, las funciones del notario y del registrador de la propiedad persiguen el propósito esencial de que se cumpla el principio de transparencia material. ¿Pero qué es esto de la transparencia material? El principio de transparencia material nace inspirado en la legislación y la jurisdicción europea a partir de la sentencia del Tribunal Supremo 241/2011 de 9 de mayo. En esta sentencia se establece una serie de controles sobre las cláusulas no negociadas individualmente, es decir, sobre aquellas cláusulas que impone el prestamista sin haberlas negociado con el prestatario. Este principio se regula a través de dos vías. La primera es un control de carácter formal. A través de este control se comprueba que las cláusulas cumplen con los requisitos de los artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. En estos artículos se impone una serie de deberes de transparencia y claridad en la redacción de estas cláusulas. La otra vía es la del control material, por la que se comprueba si el prestatario realmente comprende cuál es la carga económica y jurídica del contrato que va a formalizar. Por esta razón, el principio de transparencia material solo tiene sentido en la fase precontractual, concretamente en la información del prestatario. Ahora que sabemos esto, volvamos con María. Primero vamos a conocer dónde se regula este supuesto en nuestro ordenamiento jurídico. Se regula a través de la Ley 5/2019 de 5 de marzo, más conocida como Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que a partir de ahora será la LCCI. Otra de las preguntas que nos pueden surgir es ¿qué son los contratos de crédito inmobiliario? Son unos préstamos en los que el prestatario, fiador o garante es una persona física y que están garantizados con una hipoteca u otro derecho real de garantía sobre bienes inmuebles de uso residencial. También se consideran contratos de crédito inmobiliario los préstamos en los que el prestatario, fiador o garante es un consumidor y con los que se pretende adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir. Según la LCCI, el principio de transparencia material se cumple, primero, a través de las obligaciones de información precontractual que debe ofrecer el prestamista al prestatario, es decir, en nuestro ejemplo, el banco Arabank a María. Y en segundo lugar, el principio de transparencia material se cumple a través de la labor del notario. Pasamos ahora a explicar la función notarial. Y es que la función del notario no es otra que asegurar que se cumple el principio de transparencia material. Aquí hay que tener en cuenta que es el prestatario, es decir, María en nuestro caso, quien elige al notario. Vamos a distinguir tres momentos en la actuación notarial. El primero es la comprobación de la documentación y el control de la recepción de esta en tiempo y forma. El segundo es el momento del asesoramiento jurídico y el tercero, la realización del test. Vamos a explicar uno por uno detalladamente. Como acabamos de decir, el primer paso es la comprobación de la documentación para asegurar la ausencia de defectos y la recepción en tiempo y forma de esta. El notario debe examinar todos los documentos exigidos en los artículos 10 y 14.1 de la LCCI. Para ello, al menos 10 días antes de la firma del contrato de préstamo, el prestamista, es decir, el banco Arabank en nuestro caso, debe remitir al notario la información exigida. Además, se debe adjuntar la manifestación del prestatario y del prestamista de haber recibido toda la información por parte del banco y de que se le ha explicado su contenido. El notario procederá a comprobar si se cuenta con toda la documentación pertinente y a examinar el contenido. Es decir, comprobará si dichas cláusulas son conformes a la ley y si han sido declaradas como abusivas por sentencia judicial firme inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Aquí hay que tener en cuenta que la labor del notario no es calificar la abusividad de las cláusulas, ya que esto solo puede realizarse mediante resolución judicial.
Una vez recibida la documentación, si se puede acreditar el cumplimiento en forma y plazos del principio de transparencia material, se hará constar en acta y continuará el procedimiento. De lo contrario, se hará también constar en acta, pero no podrá autorizar la escritura pública. El segundo momento es la comparecencia ante notario, en la que el prestatario, es decir, María, recibirá el asesoramiento jurídico pertinente. El asesoramiento está regulado en el artículo 15 de la LCCI, que obliga a que el prestatario y las personas físicas garantes comparezcan presencialmente y mínimo un día antes de la autorización de la escritura pública ante notario. Si no comparecen, se registra en el acta y no se puede efectuar la firma del contrato de préstamo. Este asesoramiento por parte del notario tiene unas características muy concretas. En primer lugar, se debe individualizar la información para adaptarla al prestatario. Se debe adaptar a las circunstancias y utilizar un lenguaje que facilite su comprensión. En segundo lugar, los notarios deben aconsejar los medios jurídicos más adecuados para lograr los fines lícitos que desea alcanzar el prestatario. Asimismo, el notario debe asesorar con imparcialidad y asegurarse de que se respetan los derechos básicos de consumidores y usuarios. Por último y en especial, el notario debe responder a las preguntas planteadas por el prestatario, es decir, por María en nuestro caso, en relación a los negocios jurídicos y los actos previos y posteriores, así como prestar asesoramiento relativo a las cláusulas recogidas en la FEIN y la FIAE. El siguiente paso y el último en la función notarial es dar fe de que los sujetos han comprendido el contenido del contrato. ¿Cómo se hace esto? A través de un test que permite afirmar el conocimiento de causa y de las consecuencias por parte del prestatario y de los garantes. Este test sigue el mismo modelo que para todas las demás actas de información precontractual. Una vez se haya realizado el test, estos 3 momentos que hemos comentado quedarán reflejados en la llamada acta de transparencia material, en la que quedará constancia de que se han realizado estos 3 pasos. Una vez que el notario ha autorizado la escritura, hay que acudir al registro para su inscripción. En este momento entra en juego el papel del registrador, que se ocupa, por un lado, de calificar la existencia de la reseña del acta notarial previa a la formalización de la escritura y, por otro, de comprobar que figura el contenido que establece la ley. Si la calificación es favorable, el proceso seguirá su curso y el registrador procederá a la inscripción mediante un asiento en el registro. A partir de ese momento, lo que recoge la escritura pasará a gozar de protección registral y las personas con interés legítimo podrán solicitar la información que conste sobre ello. La calificación será negativa cuando las cláusulas del contrato sean contrarias a las normas o hayan sido declaradas nulas por abusivas por el Tribunal Supremo o por sentencia firme en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Así lo establece el apartado 5 de la disposición final primera de la LCCI. En estos casos, el registrador denegará la inscripción y el contrato de hipoteca entre María y el Banco Arabanc no podrá seguir su curso.